brille y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Queremos bendecirte y queremos rogar al Dios eterno que tenga misericordia de ti, que este día sea un día donde el Dios del cielo se complazca en tener bondad para contigo y condescendencia, y Dios pueda edificarte a través de la palabra, abrir tus ojos, tocar tu corazón, llenar tu casa, contestar tu oración, en fin, manifieste su bondad para contigo. Es nuestro deseo, nuestra oración, y a la vez te invitamos para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amén. Amados, busquemos en la palabra de Dios el pasaje que estamos estudiando en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice así la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Muy bien, estamos estudiando este gran mandamiento que según Jesús, de él depende toda la ley y los profetas. Cuelga, pende, se sostiene toda la ley y los profetas, porque representa la revelación, no solamente del carácter de Dios, sino de la naturaleza de Dios, del propósito de Dios y de todo lo que es Dios. Dios piensa siempre en unicidad. Dios se ha revelado en las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo: el Padre y yo una sola cosa somos. El Espíritu también, dice Pablo, y el Espíritu es el Señor, dice Pablo. Y el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Y hemos estudiado por toda la Escritura que Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, pero no solamente al hombre. Toda la creación tiene la semejanza de Dios, porque toda la creación tiene atributos de Dios. O tiene la sabiduría de Dios, o tiene la inteligencia de Dios, porque Dios plasmó, o se plasmó en toda la creación, en lo visible y en lo invisible. Él dio mandamiento para hacer todas las cosas, sobre el hombre sopló y le dio su aliento. No hay nada creado por Dios que no tenga algo de Dios. Dios es el todo que lo llena todo. Amén. Y es el todo en todos, también es el uno en todos, y ha hecho que todos sean uno en Él. Amén. Y en la creación, cuando el hombre se perdió, envió a Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos uno, y nosotros nos independizamos del reino de Dios, del gobierno de Dios. Dios mandó a Jesucristo para anexarnos, para reconciliarnos, para volvernos otra vez a la unicidad del Padre. Por eso lo oró: Padre, aquellos que me has dado quiero que sean uno así como yo y tú somos uno, que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el hogar, Dios
Dios también quiso enseñar y así en el propósito del hogar, Él diseñó el hogar de acuerdo a cómo es el cielo, a cómo es Él es. Dios se revela como una familia, Él como el Padre, Jesucristo como el Hijo mayor, nosotros los pequeños, los hermanos. La Biblia llama a los ángeles los hijos de Dios, así se llama. Y dice, se reunieron los hijos de Dios en el libro de Job. Y así llama la Biblia a los ángeles los hijos de Dios, porque Dios es el Padre. El cielo es una familia. Y dice que en Él toma nombre toda familia de los que están en los cielos y en la tierra. Él es el Pater. Y de pater viene la palabra patriarca. Y de pater viene la palabra patria. Amén. Somos la patria de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos la familia de Dios. Amén. En la redención, en el nuevo hombre, en el nuevo nacimiento, en la reconciliación, en la justificación, en la santificación, en la glorificación, en toda obra de Dios, vemos al Dios uno. Y vemos siempre el propósito de todas las cosas, unirlas y adherirlas a Él. Él es como el imán, la fuerza centrífuga que todo lo atrae hacia Él. Amén. El amor de Él nos atrae. Todo lo de Dios nos atrae. Él envió a Jesucristo para atraernos. En la cruz del Calvario, Cristo tomó la mano de Dios y la mano del hombre y la unió, o las unió en un vínculo de unión indisoluble. Den un aplauso al Señor. Estamos unidos con Dios. Amén. Cristo, cuando se hizo hombre y tomó la naturaleza del hombre, la tomó para siempre, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo en sus dos naturalezas, mezclando, fusionando las dos naturalezas, la de Dios en su divinidad y la del hombre en su humanidad, y siendo hijo de Dios en lo divino e hijo del hombre en lo humano, unió las dos naturalezas en un vínculo indisoluble. Estamos tan unidos a Dios como unidas están las dos naturalezas, la divina y la humana, en Cristo Jesús. Nadie puede separar la naturaleza humana de la divina en Cristo. Así nadie nos puede separar de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni cuchillo, ni ninguna creación, ni ninguna criatura, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada. Amén. El pecado una vez nos separó, pero Cristo nos unió, y esta vez para siempre. Amén. Gloria a Dios. En la enseñanza, en la revelación, en el diseño de Dios, también con la iglesia como casa espiritual, como edificio de Dios, como familia de Dios, como cuerpo de Cristo. Ahí está también el diseño. Somos muchos miembros, como hemos estudiado, pero un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y así como en el cuerpo todos los miembros están unidos entre sí y son interdependientes. Todos los miembros del cuerpo dependen, están unidos, no se pueden separar. Así sucede también. Así que Dios es uno y Dios no se separa. Y nosotros tampoco podemos separarnos los unos de los otros, ni tampoco podemos ser separados de Dios, porque ya Él nos unió. Y en el cuerpo está la gran revelación de lo que es el cielo. En el cielo no hay independencia. En el cielo todos son uno, y nosotros uno con Dios. Del otro aplauso al Señor. Amén. Y estudiamos un poquito acerca del cuerpo. Estamos viendo el diseño de Dios, del Dios uno, de la unicidad de Dios, también en la manifestación de los dones de Dios. Estamos estudiando 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. En el 12 habla de cómo se funciona en el cuerpo, muchos miembros, un solo cuerpo, y está la enseñanza de la unicidad de Dios. También cuando habla del amor en el capítulo 13, lo mismo. Y cuando habla en el capítulo 14 de los dones espirituales, estudiamos que los tres dadores, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. Hay muchos ministerios, pero el Señor Jesucristo es uno. Hay muchos dones, pero el Espíritu Santo que los imparte es uno. Y hay muchas funciones, pero el Padre que imparte las funciones también es uno. Amén. Y el Dios, los tres
reparten dones distintos, pero ellos son uno. Y espera que nosotros también, quienes recibimos de Dios, seamos uno. Y Dios usa los dones espirituales, las capacidades ungidas, para que dependamos los unos de los otros. Por eso dice, son todos apóstoles, son todos profetas, interpretan todos, hablan todos lenguas, hacen todos milagros. No. Cada uno recibió un don para que todos dependamos de los demás y nadie sea independiente y nadie sea imprescindible, para que todos seamos imprescindibles en el cuerpo. La cabeza no le dice a los pies, yo no te necesito. En la impartición de los dones, nosotros somos edificados, somos exhortados y somos consolados. En esa dinámica, diríamos así, como Dios lo ha diseñado, de que tú me das lo que Dios te dio y yo te doy de lo que Dios me da, eso debe producir armonía y unidad en el cuerpo y también interdependencia. Y de esa manera ayudándonos los unos a los otros y bendiciéndonos los unos a los otros y amándonos los unos a los otros y edificándonos los unos a los otros y exhortándonos los unos a los otros y consolándonos los unos a los otros. Entonces llegamos a funcionar dentro del Dios uno como una sola cosa, interesándonos los unos por los otros, siendo de un mismo sentir los unos y los otros. Y ese es el propósito de los dones. Dios se manifiesta a través de los dones, se hace presente a través de los dones. Vamos allá otra vez a 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Es necesario que siempre hagamos un repaso porque estamos predicando estos mensajes en serie. Entonces el que escucha un mensaje debe saber de qué estamos hablando, porque si no escucha la serie completa, entonces se edifica diciendo, ahora yo entiendo. Aunque estoy escuchando el mensaje 12, ya sé lo que sucedió del 1 al 11. Amén. Y como el propósito es edificar a los santos, por eso hacemos lo que estamos haciendo. Pero en la repetición es la madre de la enseñanza. El que no lo capta la primera vez, lo capta la segunda vez. Y hay una impartición. Y dices, ay, ahora yo entiendo. Me senté aquí por meses y no entendí, pero ahora yo entendí. Ahora fui iluminado y Dios es glorificado. 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces estamos estudiando la palabra paraclesis, que viene del verbo parakalein. Parakalein significa mandar a llamar, citar. Mandar a llamar a un asesor para que aconseje, a un abogado para que defienda a alguien ante un tribunal, solicitar a un hombre que se haga cargo de una tarea pública. Así se usaba en Grecia esa palabra. En la Biblia tiene una tremenda connotación, porque de esa palabra parakalein viene la palabra parakletos, que esa es la palabra que se usa para hablar del Consolador, del Espíritu Santo. Paracleto significa uno llamado al lado nuestro para ayudarnos. Hablamos de Jesús como el abogado, porque esta palabra se usaba también para referirse a un asistente legal que era un amigo del acusado y que lo defendía delante del juez. Hablamos también que esa palabra se usaba para Calén, para inspirar a las personas a lograr metas, a hacer cosas grandes, extraordinarias, nobles y dignas. Esa es una palabra que la palabra que se traduce consolar es inspirar. Es la palabra que se usa para arengar a los soldados cuando están frente al campo de batalla, frente a los enemigos y están llenos de ansiedad, para infundirles ánimo y fuerza y valor y denuedo para que peleen y ganen la batalla. De ahí se sustrae y podemos entender la obra del Paracletos, del Espíritu Santo, que vino al lado nuestro para ayudarnos, para llevarnos a toda verdad. Porque también se usa para exhortar, que significa alinear a una persona, llevar a una persona a una conducta digna, una conducta noble. En este caso, la palabra de Dios, la sana enseñanza de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra. La palabra, que es el instrumento del Paracletos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea enteramente instruido
para toda buena obra. Hemos estudiado en las dos palabras aquí que se usan, una la palabra para consolar y la otra que se usa para exhortar y consolar, que es la palabra, el verbo parakalein. De ahí viene la palabra paraclesis. Muy bien. Entonces, mis hermanos, yo quisiera hoy que ustedes vengan conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4. Vamos a añadir algo más acerca de la palabra paraclesis, que se traduce en la Biblia consolar y exhortar. Y la palabra paramucia, que ya hablamos de ella, que significa consolar de una manera más profunda. Pero estamos concentrados en paraclesis porque esa es la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo. Ambos son paracletos. Y entonces podemos entender por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo cómo debe ser el trabajo nuestro cuando recibimos un don de Dios. Aquí está hablando de la profecía, pero se aplica a cualquier otro don de Dios. Todo don debe ser para edificar. Ya lo vimos, dice Pablo, que el que habla en lenguas debe edificar, y el que da palabra de ciencia debe edificar, y todo el que tiene don debe ser para edificación de la iglesia. Dice aquí en el capítulo 4, lo tienen, del libro de los Hechos. Dice el versículo 32, 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de paraclesis, de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí está Bernabé, hijo de consolación, hijo de paraclesis. Y esto es un pasaje muy conocido por ustedes, pero visto desde la óptica de este contexto, ustedes van a ver la ilustración de lo que estamos enseñando. El mandamiento más grande de la ley y de los profetas es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Dios uno, fíjense que los dos mandamientos es amar a Dios, amar al prójimo. Y esa es toda actividad de Dios y de su propósito. Amén. Dios es el centro de todas las cosas, porque es el Dios uno que a todas sus criaturas las hace uno con Él. Entonces, en la dinámica, podemos decir así, en la manera práctica que Dios se manifiesta como el Dios uno, siempre es el interés por los demás. Amén. Ese amor que le damos a Dios, se lo tenemos que dar a los demás. El que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El amor a Dios se manifiesta amando a los demás. En esto conocerán los hombres que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman. Esa es la insignia distintiva. Eso es lo que identifica a un cristiano. Así se manifiesta lo que Dios es, cuando vivimos de acuerdo a como Dios es. Dios no vive para Él, Dios vive para toda su creación. Dios se imparte y se comparte con la creación. Amén. Dios suple, Dios nutre, Dios alimenta, Dios auxilia, Dios da, Dios se da, Dios entrega.
Dios vela, Dios cuida por toda su creación. El interés de Dios está en toda su creación. Como los padres velan a veces más por sus hijos que por sí mismos, así es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ligados a Él. Estamos ligados porque salimos de Él, porque somos hijos de Él, porque hemos brotado de su misma naturaleza, de su mismo vientre. Amén. Así como los hijos salieron de nosotros, salieron de nuestras entrañas, son parte de nosotros. Así es toda la creación, es parte de Dios. Y Dios defiende lo que es suyo. Por eso quiero que ustedes vean eso de los 2 mandamientos, amar a Dios y al prójimo, en la impartición de los dones. Dios hace así y te da para que tú des, y te capacita para que tú capacites. Amén. Entonces, eso mismo que Dios hace por ti, Él espera que tú lo hagas por los demás. Y la manera que tú te unes con Él es la manera que tú te unes con los demás que también están ligados a Dios y que también son uno con Dios, como familia, como cuerpo. Amén. En todas las ilustraciones que hemos usado, pero aquí lo vemos en esta iglesia. Miren todo lo que dice de qué pasó cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Pero yo quiero que ustedes vean algo acá. Que ustedes vean a Bernabé como un ejemplo de todo lo que se dice en esos versos. Todo lo que dice ahí, que eran una misma mente, un mismo corazón, que todas las cosas eran comunes, que nadie decía esto es mío. Menciona a Bernabé como un ejemplo. Y José, llamado Bernabé, hijo de consolación. Este hombre tenía una propiedad y la vendió y puso el precio a los pies de los apóstoles. Ese Bernabé se le llama hijo de Paraclesis. Un hijo de Paraclesis es un hijo del Paracletos. Porque Paraclesis viene de Paracaín, y viene también de Paracaín, y viene también de Paracletos. Y Dios es el consolador. Y Dios es el exhortador. Dios es el que fue enviado al lado nuestro en el Espíritu Santo para ayudarnos. El que tiene el Espíritu de Dios tiene Paraclesis. El que vive en el Espíritu vive en Paraclesis. Nunca dice esto es mío, sino esto es nuestro. Nunca anda buscando lo suyo, sino lo que es de Dios y lo que es de los demás. Como Cristo en la cruz del Calvario. Él no pensó en él, rechazado por su pueblo, avergonzado, desnudo. Estaba allí y no pensó en él. Pensó en sus torturadores. Perdona a los que no saben lo que hacen. Pensó en su madre. Dijo a Juan: hombre, hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y se le encomienda a Juan y pensó en su madre. Luego en el ladrón: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Y al final dijo: Señor, acuérdate de mí, no me abandones. En el último que pensó fue en él, porque él era el Paracletos. Porque él vino enviado por el Padre para ayudarnos. Él no vino a buscar lo suyo, sino a buscar lo del Padre, para honrar al Padre. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Y Dios no te está predicando aquí para entretenerte. Noten ustedes que hemos llegado a una parte práctica del mensaje. Por eso me he detenido, porque yo no quiero aquí ser un palabrero y hablar de muchas cosas bonitas a ustedes e ilusionarlos y elevarlos en una utopía, en unas cosas inaccesibles. No. Estamos hablando algo del Espíritu, algo que es real, algo que vive todo aquel que se somete a Dios. Todo aquel nacido de Dios, que se hace uno con Dios y que deja ya de vivir adánicamente y almáticamente y carnalmente, y quiere andar en el Espíritu. Y dice: yo soy un espíritu con el Señor, yo pertenezco a un reino, mi rey vive así. Yo le digo constantemente que venga su reino sobre mí y que todo se haga en mí, en mi casa, como se hace en el cielo. Porque el reino es vivir en la tierra como se vive en el cielo. Cristo vino del cielo a traer el cielo a la tierra, para que la tierra sea un cielo para Dios. Den un aplauso al Señor. Entonces, un hijo de Paraclesis es un hijo del Paracletos. Es alguien que fue engendrado por el Paracletos. Alguien que está sometido al Paracletos.
Un hijo es aquel que fue engendrado tiene la naturaleza de alguien. Pablo dice que andemos como hijos de luz, que andemos como hijos de Dios, que andemos como hijos amados, que reflejemos lo que es el Padre, porque los hijos tienen las características, el ADN o DNA, el código genético de los padres, heredan las características físicas y emocionales y mentales y de toda facultad de sus padres. Entonces, así pasa espiritualmente. El que es nacido de Dios se parece a Dios, porque vence al mundo, porque anda en pureza, porque anda en verdad, porque el nuevo hombre fue creado según Dios, de acuerdo a Dios, en justicia y santidad de la verdad. Bernabé, mis hermanos, Bernabé, hijo de Paraclesis. Hijo de Paraclesis. Me gusta la palabra hijo de consolación. Yo soy un hijo de consolación. Diga, yo soy un hijo de consolación, porque yo soy el producto de la obra del Paracletos, del Espíritu Santo y de Cristo como mi abogado. Cristo vino al lado mío para ayudarme. Envió el Espíritu Santo al lado mío para ayudarme. Intercede y aboga por mí, me da ánimo para la pelea contra el diablo. Y me da dones y me llama y me manda para que yo vaya. Yo tengo un llamado también como el Espíritu. El Espíritu tiene un llamado y fue enviado por el Padre para que venga a ayudarnos. Yo también fui enviado por el Padre para ayudarte a ti. Ir por todo el mundo y predicarte el Evangelio. Amén. Aleluya. Amén. Tú eres los ojos de Dios, tú eres los oídos de Dios, tú eres las manos de Dios, tú eres los pies de Dios, tú eres el corazón de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del Espíritu, tú eres el resultado de la obra del Espíritu, eres un hijo del Paraclesis. Hijos de Paraclesis somos. Amén. ¿Qué sucedió con Bernabé, hijo del Paraclesis? Pues actuó con Paraclesis. Por eso no le dolió tomar su propiedad y traerla. No es fácil vender la propiedad y traerla. Fíjense que dice que todos lo hicieron, pero no mencionan a ninguno, mencionan a Bernabé por algo. Bernabé, en verdad, ya van a ver más adelante, era un hijo de consolación. Tenía el espíritu de la consolación. Por eso no pensó en él mismo. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de los de Tesalónica, de los de Macedonia, de los filipenses y los demás que dieron la ofrenda para los santos de Jerusalén? ¿Recuerdan ustedes que se conmovieron? Hasta rogaron. Usa la palabra rogaron, permítenos dar. Porque eran Paraclesis, eran hijos de Paraclesis, hijos de consolación. Amén. Por eso vivían en comunidad. Noten ustedes aquí, fíjense ustedes aquí, hermanos. Y la multitud de los que habían creído, aquí está hablando de los hijos de la Paraclesis. Está mencionando a Bernabé como un ejemplo, pero todos los mencionados aquí eran hijos de Paraclesis, de la Paraclesis. Eran hijos de consolación todos. ¿Cómo viven los hijos de la Paraclesis o del Paracletos? Y la multitud de los que habían creído, la multitud, digan muchos, era de un corazón y un alma. A ver, ¿cuántos corazones tiene un cuerpo? Uno. ¿Cuánta alma tiene un cuerpo? Uno. La iglesia tiene un solo corazón. La iglesia tiene una sola alma. Amén. ¿Saben ustedes por qué? Porque la iglesia tiene un solo Dios. Dios es uno. Dios es uno. Y todo lo que tiene que ver con Dios, aunque haya muchos, son uno. Dios es el único que convierte a los muchos en uno. Él hace que todos sean uno. Él hace que los muchos sean uno. Muchos corazones, Él los bate, Él los mezcla. Y Él logra que sean uno. Y es un milagro. Permíteselo y Él lo hará contigo. Un corazón y un alma, un solo Dios logra eso. ¿De qué manera tú y yo podemos tener
un mismo corazón. Bueno, si somos hijos del Paracletos. Constantemente. Yo quiero que eso se practique. Y Dios también. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Diga, se olvidaron de sí mismos. Eso no es fácil para el carnal. Pero los hijos de consolación no consideran que tienen nada, sino que lo que tienen es de Dios y pertenece al cuerpo y a todos. Pero es más que decir amén. Es decir, yo me comprometo con esa palabra. Yo quiero ser como Bernabé. Yo quiero ser un hijo de consolación. Yo voy a dejar a un lado mi egoísmo, mi egocentrismo, mi personalismo, mi independentismo. Yo voy a funcionar como mi Dios, siendo uno. Yo soy un hijo de consolación. Sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común significa que todas las cosas se convertían en una sola cosa para beneficio de todos. Era todos para uno y uno para todos. Entonces, donde se vive así, lo vamos a ver cuando estudiemos la coinonía, y esto no es el tema de la coinonía, sino de la paraclesis. Así que no había entre ellos ningún necesitado, claro. Si todo lo que tenían era de todos, no había ningún necesitado, porque dijeron todos. ¿Ven ustedes que en la mente de Dios no se excluye a nadie? ¿Qué yo dije? En la mente de Dios no se excluye a nadie. Dios es el Dios de todos. Él hace que el sol salga para todos, justos e injustos. Cuando va a repartir, Él hace que llegue a todos. Ese es el deseo de Dios. A menos que no haya un egoísta por ahí que tome lo del otro y le esconda y lo tome para él. Que eso es lo que pasa en el mundo. Pero Dios es para todos. Pero yo quiero que el efecto de esa palabra y Dios también caiga sobre nosotros. El día que usted esté pensando más en la desgracia de su hermano y se olvide de la suya, ese día usted está viviendo como un hijo de consolación, un hijo de paraclesis. Pero mientras usted esté interesado en usted, si yo como, no importa que nadie lo coma. Si yo vivo, no importa que los demás se mueran. Si esto se vive, se acaban todos los problemas nuestros, hermanos. Y Dios comienza a actuar en nosotros. Dice, mira lo que dice el versículo. Así que no había, dice 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense ustedes, abundante gracia sobre todos ellos. En otra palabra dice Dios, como no hay egoísmo y como todos viven como yo vivo, así que yo voy a tomar de mí toda la gracia abundante y la voy a derramar sobre ellos. Toda mi riqueza es de ellos, porque ellos están viviendo como yo vivo, están viviendo como se vive en el cielo. Dios es estimulado a derramar la abundancia de su gracia cuando Él ve que lo que Él da se reparte, como los dones, como los ministerios, que ese es el tema. Lo que Dios nos da no es para nosotros. Ahora está hablando aquí de propiedades, se está hablando de cosas materiales, pero se aplica tanto lo material como las imparticiones espirituales. Todo es para el bien de los demás. No es para almacenar para nosotros, es para compartir con nuestros hermanos. Yo no soy feliz mientras hay un hermano que sea infeliz, si soy un hijo de consolación.
Yo no puedo estar haciendo una fiesta mientras mi hermano está en cirugía, entre la vida y la muerte. Ese es mi hermano. Ese también es un hijo de Paraclesis. Ese nació del mismo vientre mío. Esa es mi familia. Así vive Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces vino ahí Bernabé, hijo de consolación, mis hermanos, a compartir. Él como ejemplo lo menciona ahí, y por eso quiero tomarlo como un ejemplo de lo que es un hijo de consolación. Un hijo de consolación, Paraclesis, piensa en el bien colectivo y no en el interés personal. ¿Qué yo dije? Un hijo de consolación, un Paraclesis, piensa en el bien colectivo y no en el interés personal. Esto es lo que hemos aprendido del Dios uno, que Él se expone, Él se compromete para salvarlos a todos. Así actuó Dios y así se actúa en el reino. Dios a favor de todos, esa es la redención. En Cristo Dios a favor de todos. El hombre que vivió en desgracia movilizó a Cristo, movilizó el Espíritu y movilizó los ángeles. Y todo el cielo se vació y todo el cielo está en actividad para salvar lo que se había perdido, tú y yo. Entonces, si hemos recibido tanto, ¿por qué ser egoístas? ¿Por qué no vivir como Dios vive? El Dios, que Dios sea uno, no es un concepto teológico, es una verdad para vivirla. Amén. Yo quiero que ustedes vean algo acá, mis hermanos, en cuanto a Bernabé. Pero antes yo quiero que ustedes vean algo aquí. Miren cómo comienza el capítulo 5:1. El 37 termina, dice, y como tenía una gran heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué si todos daban sus propiedades, menciona solo a Bernabé? Hay una intención de ponerlo como ejemplo, diciendo, entre todos voy a sacar uno, para que ustedes vean en ese individuo cómo vivían todos. Qué lindo cuando Dios puede sacar uno de nosotros y decir, así viven en el amanecer de esperanza, como vive este. Pero miren, el 37 dice, pero como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre, así comienza el 5:1, que es la continuación del 4:37. Ahora va a poner un ejemplo de dos engañadores, como hablábamos el domingo, de dos charlatanes que daña lo que Dios está haciendo. Es como cuando están dando un concierto y todo el mundo se esmera en dar la nota y la música es celestial y viene alguien y da una nota totalmente discordante. Mientras todos vivían como hijos de consolación, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Cuando todos daban todo, ellos simularon que la daban todo, daban una parte y escondían la otra. Todo lo contrario a lo que los demás hacían. ¿Acaso no es eso lo que hacemos la mayoría? Porque aquí era una excepción, pero hoy es la mayoría. En realidad son pocos los Bernabés y muchos los Ananías y Zafiras. Y perdón que sea pesimista, pero creo que no estoy siendo pesimista, sino realista. No estoy viniendo aquí a ilusionarlos a ustedes con fantasías
diciéndole mentiras, diciendo todos aquí somos como Bernabé. Mentiras, son unos pocos nada más. Pero Dios quiere que todos seamos como Bernabé. Mientras Bernabé era un hijo de Paraclesis, estos eran hijos del engaño y de la mentira. Estos dañaron el ambiente. Y eso es lo que Dios no quiere. Ese pero ahí dice mucho. ¿Cómo es posible que se está derramando Dios? Y de la manera que se está derramando es, porque cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de poder, hablamos de energía, hablamos de hacer milagros. Pero aquí estaba ocurriendo el milagro más grande, y es la guerra contra el egoísmo, la guerra contra el personalismo, la derrota del independentismo. Porque no hay milagro más grande que este, cuando Dios toma un corazón egoísta y lo hace altruista y lo llena de amor, para que no piense en el beneficio personal ni el interés egoísta y personal, sino en el bien de los demás. Ahí está Dios manifestado. Eso es lo máximo que usted puede ver de Dios en una persona. No es que resucite un muerto. El diablo hace milagros y se convierte también en ángel de luz y se disfraza. Yo quiero decirte que a veces se ven entre los brujos mayores cosas que entre nosotros. Cuando la brujería es grande, esa gente se traslada, hace un montón de cosas. Los milagros no representan necesariamente a Dios. A Dios se le representa con la vida. El diablo puede hacer milagros porque es un ángel que vino del cielo. Lo que el diablo no puede dar es fruto del amor porque no lo tiene. Amén, mis hermanos. Entonces, escucha esto tremendo. Y dijo Pedro, versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El pecado de Ananías y Zafira no fue que no trajeron toda la heredad, sino que mintieron al Espíritu Santo, que dañaron el ambiente, porque no era obligado traer las propiedades, no era obligado. Pedro le dijo, si tú querías, te quedabas con ella. Y si tú hubieras dicho solamente voy a dar la mitad, da la mitad. El asunto fue que dijiste que lo iba a dar todo. Y cuando te preguntaron, ¿por cuánto la vendiste? Dice tanto. Y dañaste el ambiente con tu egoísmo. Y miren ustedes, dice, has llenado Satanás tu corazón. ¿Cuál es el pecado? Oigan bien, ha llenado Satanás tu corazón. ¿Saben ustedes que esta palabra llenar es la misma palabra que usa en el capítulo 2 cuando dice, y la casa tembló y fueron llenos del Espíritu Santo? La misma palabra, pleroma. ¡Qué terrible! Mientras Dios está llenando a la iglesia del Espíritu, Satanás llena a esta gente de mentiras. Qué terrible. Cuando todos estamos llenos de lo Espíritu Santo, de lo que es el Espíritu Santo, hay dos que están llenos por Satanás. Su corazón se llenó de Satanás. Qué triste. Y en este contraste, miren lo que es un hijo de Paraclesis, lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablen de llenura del Espíritu, aquí no estén pensando tanto en la gente que se convirtió y en los milagros que se hacían. Porque aquí no está hablando de milagros, ni está hablando de carácter. Está hablando que Dios destruyó el egoísmo, que se está viviendo en Paraclesis, que se está viviendo en comunidad, en coinonía, que se acabó el egocentrismo. Ese es el gran milagro. Eso es lo que el mundo no puede dar. Cuando Dios es el que te llena, te vacía de tu yo y te llena de misericordia y amor por los demás. Cuando es el diablo el que te llena el corazón, entonces hay egoísmo y tú sustraes la parte para ti y esconde la mayoría y trae algo para beneficiarte. Porque Ananías y Zafira dice que todas las cosas eran común, quiere decir que se repartía a todos y ellos tomaban de las partes de todos
pero solamente daban una parte de ellos. Es lo que pasa con los dones. Aquí usted está siendo engordado con la palabra. Y usted está recibiendo todo lo que Dios da. Y usted está con el egoísmo, con el corazón lleno de Satanás. Cuidado, porque esto está siendo enseñado. Como Dios dijo el domingo, Dios no va a pedir cuenta. Cuando yo me fui de aquí, me quedé pensando en el mensaje del domingo de los 2 espías. Y de aquellos 2 que tenían un espíritu distinto. Generalmente todo el mensaje se fue hablando de los 10, pero no pensamos en los 2 que tenían un espíritu distinto. Y el Señor me dijo: ¿por qué no le preguntaste a la congregación? De los 12, ¿quiénes fueron los beneficiados? ¿Quiénes fueron los beneficiados? ¿Quiénes? Díganlo. Se equivocaron, fueron los perjudicados. ¿Ve que se equivocaron? Le voy a decir por qué fueron los perjudicados. Porque a ellos les aprovechó el desierto. Y ellos estaban listos para entrar y poseer la tierra. Y tuvieron que durar 38 años con sus hermanos, pagando el precio de los infieles cuando ellos eran fieles. Qué tremenda revelación. Y eso es lo que nos pasa a los que queremos ser fieles e íntegros delante de Dios. Tenemos que llevar la vergüenza de los demás, la demora de los demás, el castigo de los demás y todos los demás. Y mientras estamos dando la vida y el corazón para Dios, hay otro como Ananías y Zafira pensando en ellos. ¿Acaso es justo delante de Dios eso? Dios me dijo: no, si eso no lo benefició a ellos, lo perjudicó. Ellos estaban listos, por eso decían: entremos, nos lo comeremos como pan. Porque el desierto les aprovechó. Porque le creían a Dios, vieron sus milagros. Pero como eran un cuerpo, tuvieron que pagar el castigo de todo un pueblo. Y venir a entrar ya viejitos, allá 38 años después. Santo Jehová. ¿Y eso qué pasa con la iglesia hoy? Aquí patinando como el roedor que está en la rueda esa, en la tómbola esa, y no avanzamos ahí. Y cansados. Y estamos en el mismo sitio. ¿Por qué? Por los Ananías y Zafira que están pensando en ellos. Dios no piensa en él, Dios piensa en su creación. Hay en nosotros el mismo sentir de Paraclesis que hubo en Cristo Jesús. La mejor paraclesis no es la consolación y la exhortación que damos con las palabras, sino con las decisiones que tomamos en nuestras vidas en beneficio de Dios y de los demás. Amén. Seguimos hablando de Bernabé, el hijo de la consolación. Venga conmigo al capítulo 9. Capítulo 9 y veamos esto. Hechos capítulo 9. Todo el capítulo habla de la conversión de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Pidió carta para perseguir a la iglesia, iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Cuando el Señor se le apareció: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Pues vete a Damasco y allá se te va a decir. Allá le mandan a Ananías. Ya saben toda la historia. Entonces miren lo que sucedió. Ya ese es el contexto. Ahora miren ustedes el versículo 20 en adelante. Hablando de Pablo, dice versículo 19: y habiendo tomado alimento, hablando de Saulo, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice el 20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos se resolvieron en consejo matarle.
Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Ahí estaba Saulo, convertido al Señor con el poder de Dios. El milagro más grande del libro de los Hechos, mis hermanos, no es la resurrección de Tabita ni de Eneas, es la conversión del enemigo número uno de Cristo. Todavía los judíos viven enojados con ese Saulo de Tarso, que era un fiel seguidor del judaísmo, ahora convertido en el campeón del cristianismo. Pero ¿qué pasa? ¿De qué valía toda esa conversión si la iglesia no se atrevía a aceptarlo en sus filas porque tenían miedo? Dice el versículo 27. Entonces Bernabé, diga, entonces Bernabé, diga, el Paraclesis, el hijo de consolación, tomándole lo trajo a los apóstoles. Tomó a Saulo. Hermano Juan, allí en el capítulo 4, tomó su propiedad, pero aquí toma a Saulo. A Saulo es rechazado. A Saulo el que veían con miedo. A Saulo el que se le hacía difícil integrarse al cuerpo porque no le creían. Pero hubo un hijo de consolación que se expuso y dijo: posiblemente voy a perder mi reputación si me equivoco con Saulo. Me van a juzgar mal mis hermanos, pero no me importa. Porque mi trabajo es reconciliar a los hermanos. Mi trabajo es meter confianza donde hay desconfianza, meter armonía donde hay desarmonía, unir a los que están lejos, para que no haya sospecha entre los hermanos, sino confianza y amor. Porque el miedo ahuyenta, el amor edifica y el amor une. Donde hay sospecha no está el Espíritu Santo. Pero el hijo de consolación vino a ministrar consolación. Y le dijo: Saulo, ven, los hermanos no te creen, pero yo creo que tu conversión es genuina. Yo creo en lo que Dios hizo por ti. Yo he visto lo que Dios ha hecho por ti. Ven, yo no creo que tú eres un espía. Yo no creo que tú eres un espía entre nosotros que está tratando de hacerte un cristiano, un pseudo cristiano, para luego engañarnos y saber los secretos de la iglesia para llevarnos a Sanedrín. No, yo creo que tu conversión es genuina, Saulo. Y Dios tenía allí preparado al hijo de consolación para una tremenda obra. ¿Qué sería de Pablo solo predicando, no integrado al cuerpo, porque nadie le creía? Eso es lo que Dios espera de nosotros, que cuando veamos a hermanos rechazados, vayamos allá con el bálsamo del Paraclesis a decir: hermano, no juzguemos al hermano, démosle la oportunidad. Démosle la oportunidad. Pero a veces tenemos miedo que nos engañen. Hay alguien que me dijo que estaba con un pastor, cierto pastor que me conoce, y entonces, bueno, tratando un caso ahí, y la maltrata de cierta manera, y le dice, yo conozco a tu pastor Radamés, a él todo el mundo le engaña. Y yo escuché la palabra y yo dije: sí, es cierto, a mí todo el mundo me engaña. Y a mí no me preocupa que todos me engañen. Lo que me preocupa a mí es ser un engañador. Eso sí me preocupa a mí. Y esa persona que lo dijo, bien, que mucha misericordia y paciencia tuve con esa persona. Porque no es que yo me dejo engañar. Yo veo y olfateo, soy profeta, me crié en la calle, conozco mucho. Lo que pasa es que yo no vivo para defenderme.
Yo veo la maldad y ¿saben lo que yo digo? Al malo lo mata la maldad. Y escuchen, y todo el mundo debe tener la oportunidad de descalificarse a sí mismo. Por eso yo no le corto el manto a nadie, ni boicoteo a nadie. Y veo, yo tengo enemigos que sabía que me estaban traicionando en el pasado. Y les decía, qué tonto usted. No, yo sé todo, hasta más que tú sé. Pero yo lo amo, lo cuido, lo protejo, lo honro. Y si el diablo entra por ahí, le brindo café. Sí, porque para que el diablo nunca diga, en la casa de Dios me maltrataron. Dice, bueno, los odio a todos, pero la verdad que me trataron bien. No se engañen, no se engañen. No tengo nada de tonto. Lo que pasa es que Dios me dijo, tú tienes que ser un cristiano. No juzgues a nadie. Tengo temor juzgar a la gente. Aun viéndolo actuando mal, tengo temor. Y a veces se me va el celo y digo cualquier cosa. Y después me arrepiento delante de Dios, pido perdón. Y a veces voy donde la persona, si lo sabe, pedirle perdón. Porque, ¿saben ustedes por qué? Porque temo a Dios. Temo juzgar mal a las personas. Y también, todo el mundo tiene que fracasar por sus propias obras. No porque yo impida que fracase. ¿Me van a entender? Entonces, ¿cuántas personas también eran engañadores y mañana se convierten en verdaderos discípulos de Cristo? Entonces, no debiéramos de vivir nosotros tratando de juzgar a los demás y de cortar a los demás y defendernos de los demás y con el temor de que me engañen. No. Los hijos de consolación no se viven defendiendo, viven defendiendo a los demás. No importa que te engañen, lo importante es que tú no seas un engañador. Porque al final de cuentas el que engaña no está engañando a nadie, se está engañando a sí mismo. Entonces, a veces el orgullo hace que no nos expongamos a ser engañados. Pero es mejor amar, aunque nos engañen. Jesús dijo que demos. Al que te pide, dale. No es que para drogas, dale. No es que no para comer, dale. No justifique tu falta de amor basado en la manera que va a gastar el dinero, dale. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¿Qué dice ahí? Hay que simular que usted no ve, porque el amor cubre multitud de faltas, hasta el día que la consolación se convierte en exhortación. Porque cuando Dios me dice a mí, y pongo el testimonio personal, ya basta de consolación, métele mano a la exhortación. Ya los que me conocen saben cómo me pongo. Inflexible, se me cierra el corazón como lo de Dios, y no me importa que me llore, me ruegue, me tire al piso, ya tu tiempo de gracia terminó. Porque para Dios siempre es un tiempo de gracia que termina con los malos que no cambian. Amén. Y esa es la parte de Dios que no nos gusta reconocer. Dios es misericordioso en gran manera, pero cuando dice basta ya, dice se mueren en el desierto. Aunque los resucite el día de Cristo, pero se mueren. Pero yo veo aquí a un pacificador. Diga conmigo, un pacificador. ¿Qué es un pacificador? Eso es un hijo de consolación. Un hombre que se metió en el medio y se estaba exponiendo. ¿Qué tal que Pablo hubiera sido un espía de verdad? Y Bernabé hubiera recomendado a Pablo. ¿Qué pasa con Bernabé? Tú ves, tú no tienes ningún discernimiento. Tú de profeta no tienes nada. Mira cómo te engañaron. Tú no acertaste bien. No importa. Alguien dijo, si un día te equivocas, equivócate de parte de la misericordia. Dios nunca ha sido severo con un misericordioso, pero sí con los que hacen juicio y condenan a los demás y son muy ligeros con los demás. Hay que ser como Dios, tardo para la ira. O a Dios lo engaña a alguien. Este suelta, te da. Así es Dios, tenemos que ser como Dios también. Perdonar. Y el día que haya que métale mano al asunto.
Sí, porque así es. Porque el mal, cuando el mal ya está haciendo daño a los demás, hay que cortar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay que cortar cuando Dios dice que hay que cortar. Algunos dicen, ¿por qué Dios soporta tanto? Porque es misericordioso. O tú no quieres que te tenga misericordia también. Que sea misericordioso. Pero me llama aquí la atención de lo que él hizo con Saulo. Y el espíritu pacificador me hizo buscar la palabra, esa palabra pacificar. Y yo quiero que usted póngale algo allá al libro de los Hechos y venga conmigo a Mateo capítulo 5. Esto es esto me ministró a mí mucho, aunque es muy sencillo. Mateo capítulo 5. ¿Lo tienen? Escuchen esto, Mateo capítulo 5. Hay quienes confunden la misericordia con debilidad y están muy equivocados. Porque si la misericordia es debilidad, es más débil es Dios. Él es tardo para la ira y grande misericordia. Pero también cuando se pone las botas de juez, sabe hacerlo. Mateo 5 dice, el versículo 3. Traten de ver las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la promesa de los pobres? Que de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Cuál es la promesa? Porque ellos recibirán consolación. Ahí consolación es paraclesis. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán paraclesis. Bienaventurados los mansos. ¿Cuál es la promesa? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Cada bienaventuranza tiene una promesa. Ahora escuchen esto. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Wow, eso es grande, ver a Dios. ¿Quiénes ven a Dios? Los misericordiosos van a ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Sea misericordioso si quiere ver a Dios. Ahora viene esto. Bienaventurados los que, los pacificadores. ¿Cuál es la promesa? Porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Los únicos que van a ser llamados hijos de Dios. Algunos verán a Dios, otros serán consolados, otros van a recibir otras promesas. Pero estos, ¿qué dice de los pacificadores? Diga, son los que más se parecen a Dios. Bienaventurados aquellos que cuando alguien está hablando mal de alguien, dicen, no hermano, no es así, no exageres, no es tanto como dices. Sin embargo, este hermano tiene esta buena cualidad. Quizás lo estamos juzgando mal. ¿Por qué no le damos una posibilidad? Vamos a orar por él. No lo juzguemos mal. ¿Ah? Qué lindo ese espíritu. No es el espíritu que viene y mete la cizaña y se para. Cuando todos dudaban de Pablo, el pacificador creyó en Pablo y lo trajo a los apóstoles. Hizo que hubiera confianza y aceptación entre los hermanos. Era un hijo de consolación, de paraclesis. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. Porque, ¿saben ustedes por qué? Miren, esto es muy interesante. La palabra pacificador es la palabra griega eireno poios. Eirene es paz, como el nombre Irene. Aireno es paz y poios es hacer. Pacificador es alguien, es un hacedor de la paz. ¿Qué es un pacificador? Un hacedor de la paz. Donde no hay paz, ellos hacen paz. Gloria a Dios. Qué bueno ser un constructor de paz. Pero para ser un constructor de paz hay que tener materiales para hacer la paz.
Y los materiales para hacer la paz es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Hacedores de la paz. Los que hacen la paz son los hijos de Dios. Ahí entra el perdón. Ahí entra mediar. Cuán difícil es entre dos partes que son antagónicas, que se hieren, que se odian, que hay raíz de amargura, que hay enojo, que hay mala voluntad. Y usted entra ahí a hacer la paz. Hacer la paz. Escuchen, hermanos. Esto está siendo grabado. Esta palabra se usa en Colosenses 1:20, donde dice, hablando de Dios, dice: y por medio de Él, o sea, Jesús, reconciliar consigo mismo, o sea, Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Eirenopoioeo es la palabra que se usa. Por medio de Él, o sea, de Cristo, Dios reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Jesús construyó la paz. El cielo y la tierra estaban divorciados y no había manera de que el cielo y la tierra se reconciliaran. Pero Cristo vino del cielo, se metió en la cruz, tomó toda la maldición, el castigo de nuestra paz y la radioactividad del pecado, y apretó el pecado, ahí apretó y no lo soltó hasta que explotó el pecado y desactivó la bomba para que no estallara en nuestras vidas. Y de esa manera nos reconcilió, pacificando, construyendo la paz, construyendo una nueva relación. Y miren ahí, las que están en los cielos y las que están en la tierra, reuniendo a todas las cosas. Jesús era un hijo de consolación, un paraclesis. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, mis hermanos. No importa que te engañen. A mí me han engañado y duele cuando uno lo engaña. Uno se enoja, uno se siente un tonto, se siente que jugaron con uno, se siente que no lo respetaron, que lo vieron como un chiflado, qué sé yo. Y duele. Y hasta el orgullo de uno lo golpean. ¡Pum! Pero Jesús dice: a mí también me engañaron, solo que yo lo sabía. Usted conoce los corazones. Pero Él decía: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Yo quiero ser un pacificador. Que Dios me ayude a ser un pacificador, a construir la paz. Y de todo mi corazón pido perdón a Dios todas las veces que enojado, indispuesto, por celo, por la razón que sea, por juzgar antes de tiempo, abrí mi boca antes de abrir mi corazón. Porque nos pasa a todos, a mí me ha pasado también. Que Dios nos perdone, porque la palabra está pasando por mí. Yo quiero vivirla, mis hermanos. Quiero vivirla. Cuando te pongo algún ejemplo personal, no es para ponerme como ejemplo, es para hablarte de mi convicción. He tomado una decisión en mi vida y es ser cristiano. He tomado una decisión en mi vida y es temer a Dios. No siempre lo logro, pero lo quiero. Lloro por serlo. Sufro mucho por serlo. Eso es lo que te quiero decir. Nunca te he dicho que soy fuerte. Solamente te digo que lloro porque quiero ser fuerte. Nunca te digo que yo no caigo. Te quiero decir que cuando caigo lloro para que Dios me levante. Lo único que te he dicho es que temo a Dios y le quiero temer. Eso es.
Y yo quiero ser como Bernabé. No siempre lo he sido, pero lo quiero ser. Yo quiero ser un pacificador. Pacificador. Quiero ser un pacificador. Yo me arrepiento hoy de todas las veces que juzgué a mis hermanos. Yo me arrepiento hoy delante de mi Dios todas las veces que yo encendí fuego en vez de apagarlo. ¿Sabe lo que encendí fuego? Cuando vi a alguien enojado con alguien y en vez de meterle el agua del Espíritu para bajarle el tono, y comencé a decir, cierto, tienes razón, esa persona es así, para encenderlo más. No, eso no. Hay que construir la paz. Hay que construir la paz. Que Dios me perdone y que Dios te perdone, hermano. Y yo por celo lo he hecho. Haciendo. Pero lo mejor cuando nos encendemos es apagarnos y usar el agua y comenzar a construir la paz entre los hermanos. Un hijo de consolación. Más adelante este hijo Bernabé, que ustedes cuando estudiamos los mensajes de una iglesia saludable, a él fue que enviaron a Antioquía de Siria. ¿Recuerdan ustedes? No tengo el tiempo para hablar de eso. Lo mandaron a Antioquía de Siria y dice que vio la gracia de Dios que había en esa iglesia. Wow, tenía el don de ver la gracia que había en Antioquía de Siria. Y cuando estaba allá, en medio de un avivamiento, allí a los primeros cristianos se les llamó cristianos, a los primeros seguidores de Cristo. Y dice que vio la gracia de Dios. Él fue enviado y heredó un avivamiento. Y dice la palabra que estando allí se acordó de Saulo y salió a buscarlo y viajó a Tarso a traer a Pablo. Y lo trajo, sabiendo él que Pablo lo iba a superar. Y de ahí en adelante él pasó a ser un segundo. Antes era Bernabé y Saulo, ahora es Saulo y Bernabé. Pero se le importó. Se le importó. Se le importó. ¿Qué hace un pastor que lo envían a un lugar donde hay un tremendo avivamiento? Poderosísimo. La iglesia, después de Jerusalén, la iglesia más poderosa. Cualquiera dice, wow, aquí hago yo mi reino, ser un apóstol, y aquí no me mueve nadie. No, se acordó de Saulo que estaba desterrado y lo fue a buscar. A ese mismo Saulo que lo reconcilió con sus hermanos, estaba desterrado en Tarso y lo fue a buscar, se acordó de él y lo trajo, sabiendo que Saulo lo iba a superar. Y lo superó Saulo. Pero vio la gracia que había en Saulo y la gracia que había en Antioquía. Pero cuando nosotros vemos gracia, nos metemos en temor. Ay, que este no me quite el lugar. Y es que somos malos, hermano. Inconscientemente, no somos malos. Inconscientemente comenzamos a indisponer o a buscar un defecto a la persona para justificar nuestra actitud. Que tenemos miedo que nos quiten nuestro lugar. Y comenzamos a boicotearlo, a impedirlo. ¡Qué terrible! Somos asesinos de propósito. Criminales de propósito. Porque si Dios dio don a esa persona para que lo use para la gloria de Dios, y tú lo estás boicoteando, impidiéndole que haga el don de Dios en su vida, eso es un crimen. Como matar a Urías Eteo es un crimen. Boicotear un don de Dios es un crimen. Usar un don de Dios es piedad. Déjalo que fluya el don de Dios. No lo malogre, no lo aborte. Es un crimen. ¿Qué importa que te va a ocupar tu lugar? No importa. Dale lugar a Dios en la vida de esa persona. Déjalo que Dios lo use. Total, tus dones y los de Él y los míos es para la gloria de Dios. Es para la edificación. No es para engrandecernos. Hermanos, tenemos que luchar mucho con nosotros mismos. Hay mucha maldad en nosotros, maldad inconsciente. Dios nos ha mostrado mucho que en nuestras emociones, de los traumas de la niñez, esa desconfianza, esos temores, esa timidez, ese apocamiento, esa falta de estima,
esa raíz de amargura, porque nos rechazaron cuando pequeños, está en nosotros y eso no hace tanto daño. Así tratamos a los demás. El diablo hace sus nidos y también sus empresas en esas debilidades, en esas emociones. Pero yo veo aquí en el Hijo de Consolación que se le importó la posición. ¿Y saben ustedes por qué se dividió de Pablo? Aunque quizás ahí no lo aplaudo, pero no fue buscando lo suyo. Porque el problema fue con su sobrino. Y no fue, algunos dicen que era porque su sobrino, no. Era porque él decía, ¿cómo yo voy a abandonar a Juan Marcos? Es cierto que es un neófito, pero yo no lo voy a abandonar. Pablo tenía razón que no se puede llevar a una guerra a un niño. Eso era verdad, Pablo tenía razón. Pero él tenía razón diciéndole, ¿quién lo va a instruir? ¿Quién va a pagar el precio para ser un discípulo? ¿O acaso es egoísmo dejar un compañero como Pablo haciendo proezas en el mundo para ser un discípulo de un muchacho inmaduro? ¿Hubieras tú decidido eso? ¿Dejar a Pablo para quedarte con Juan Marcos? Eso se llama un hombre. Usted podía decir, estaba fuera de foco, estaba equivocado. Posiblemente estaba equivocado. Posiblemente era más corazón que mente, no importa. Pero mostraba que era piadoso, mostraba que había corazón en él. Algunos dicen, de allá en adelante no se habló más de Bernabé. Claro, fue neutralizado. Pero más tarde Pablo escribe, envíame a Juan Marcos, me es útil en el ministerio. ¿Y quién pagó el precio? ¿Quién pagó el precio? Y saben también que Juan Marcos era diríamos el premio de todos, porque Pedro también habla, Juan Marcos mi hijo. Todo el mundo lo reclamaba hijo. Se ve que era bueno el Juan Marcos. ¿Y quién pagó el precio? El Hijo de Consolación. Se anuló, desapareció del escenario para ser un discípulo que aún Pablo dijo después, me es útil para el ministerio. Y creo que estaba preso cuando lo dijo. Esto es un hijo de consolación. Yo quiero ser como Bernabé. ¿Recibiste la palabra? ¿Recibiste la palabra? Que Dios tenga misericordia. Créanme, mis hermanos, que cuando veo esto me arrepiento. De verdad, me arrepiento. No me viene nada en específico en esta, pero sé que como ser humano no he actuado siempre con este espíritu. Pero quiero, lloro, lo anhelo. Quiero ser así. Amo la piedad, amo la piedad, amo la piedad, amo el corazón de Dios. Yo lo quiero. Muera mi carne, la clavo, la crucifico con Cristo. Digo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Digo, gracias sean dadas a Dios. Venga el Espíritu Santo y me llene. Lo anhelo. Pasaré toda la vida llorando el querer ser, llorando las debilidades, llorando mi carne adánica, pero anhelando que nunca, Señor, que nunca yo pierda el apetito por lo eterno, que nunca me canse de desear, que nunca me frustre en mis debilidades, hasta que deje de apetecer la piedad del Dios bueno y generoso. Y eso mismo pido para mis hermanos en este día, Señor. Derrama temor reverente, porque por el temor los hombres se apartan del mal y aman el bien, Señor. Que no nos traicionen nuestras emociones. Queremos ser hacedores de la paz. Queremos ser pacificadores, porque para que lleguemos todos a ser uno es necesario que se acaben las diferencias. Es necesario que se acaben los conflictos. Es necesario que dejemos de buscar lo nuestro. Y ahí el espíritu de la paraclesis se necesita, Señor. Queremos ser como Bernabé. Ver la gracia que había en los demás.
como vio la gracia que había en Pablo y en Antioquía de Siria. Es renunciar, el no querer ser el primero, el traer a los hermanos cuando hay duda, cuando hay sospechas. Queremos ser hacedores de la paz. Queremos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que unió al cielo y la tierra, y todo el peso cayó sobre él y la maldición, pero no le importó, porque logró llevar muchos hijos a la gloria y reconciliar el cielo y la tierra. Y un día va a haber un matrimonio entre el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra se van a unir en un solo reino en Cristo Jesús. Y ese día nos alegraremos por haber participado de su santidad y haber participado con él, ese espíritu lindo y hermoso de hacedores de la paz. Que no temamos ser engañados. No importa que nos engañen, pero que seamos piadosos, misericordiosos, pacientes. Perdónanos Dios con todas las veces que hemos juzgado a los demás, que hemos encendido el fuego cuando alguien está enojado con alguien o está criticando, murmurando, y vamos y nos añadimos al coro y le aumentamos la mala voluntad a esa persona contra el hermano. Ayúdanos, aunque nos vean como necios, decir no, perdónalo, hermano. No es así, hermano, que se está exagerando, quizás está juzgando mal a tu hermano. Vamos a orar, no es así. Mira las cosas buenas de este hermano. Ayúdanos a ser pacificadores, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Por favor, no dejes pasar este momento, Señor. Yo no estoy orando aquí para impresionar a nadie. Es necesario, Señor. No solamente nosotros necesitamos la paraclesis. Necesitamos, Dios. Te necesitamos, Señor. Ten piedad de nosotros, oh Dios, y de todo tu cuerpo. Perdona los pleitos, las rencillas, las divisiones y todo mal espíritu de nosotros contra los hermanos. Danos el espíritu de la primera iglesia, llénanos del espíritu, para que seamos de un mismo corazón, una misma mente, para que renunciemos a nuestras cosas y todas las cosas sean comunes, como en el cielo todo es común. La gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias. Yo oro por ti, mi hermano, con todo mi corazón. Ruego al Dios de la gloria que haga un milagro hoy en tu corazón, que tome esta palabra y la siembra en ti y te dé ese corazón como Bernabé, como Jesús, que tú seas un pacificador, un hijo de consolación, un instrumento de Dios para unir a tus hermanos, para lograr que Dios sea uno en la iglesia y que todos seamos uno en Dios. Ese es el deseo de Dios. Oye la palabra, nuestro Dios uno es. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.